están, queridos amigos? Es una alegría volver a vernos para desarrollar el tercer tema de esta serie del Diplomado de Profecías Bíblicas. En esta ocasión vamos a conversar, como ustedes pueden ver el título, la interpretación de Daniel 7. Esta es una de las profecías más impresionantes, pues su cumplimiento ha sido exacto. Cada uno de nosotros tenemos siempre un deseo de saber el futuro. Y cada uno de nosotros planificamos un futuro deseado. Cuando yo trabajaba como pastor distrital, hubo una ocasión muy lamentable porque un joven no aparecía, no sabíamos dónde estaba. Y la familia de este joven pertenecían a la iglesia, pero la mitad de la familia no pertenecía a la iglesia adventista. Entonces, esa otra mitad fue a buscar ayuda en alguna persona que pudiera decirle dónde está, ¿no? Que pudiera decirle qué había sucedido y si lo iban a encontrar en el futuro. Lógicamente, las cosas que le dijeron fueron una mentira, un engaño, pero fíjense ustedes que en el corazón del ser humano hay un deseo por saber el futuro. Dios nos ha revelado el futuro en su palabra. Y hoy día, al estudiar la profecía de Daniel 7, vamos a poder comprender mucho mejor cuál es el desarrollo de la historia y especialmente cuál es el destino de cada uno de nosotros. Antes de empezar, vamos a orar. Querido Dios Todopoderoso, estamos agradecidos a ti por la vida que nos das. Queremos pedir tu Espíritu Santo para que tú nos ayudes a estudiar tu palabra en la profecía de Daniel 7. Que tú bendigas a los estudiantes que están al otro lado de la pantalla, que tu Espíritu Santo esté con ellos y tú también, Señor, los puedas bendecir, los puedas conducir, los puedas ayudar en sus luchas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a desarrollar esta profecía, que es una de las profecías más impresionantes que tenemos en la palabra de Dios. Y los invito a abrir su Biblia. Yo espero que ustedes estén con su Biblia al lado. Yo voy a simplemente desarrollar los ítems generales, ya que no vamos a disponer de mucho tiempo. Después vamos a tener otro tiempo para conversar cuando estemos ya en las clases virtuales. Y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel, el capítulo 7. Ustedes pueden leer ahí el título de Daniel, el capítulo 7. Dice: Visión de las 4 bestias. Esta es una de las profecías más impresionantes, como he mencionado. Vamos a leer el texto bíblico para iniciar. Versículo 1 y 2. Dice: En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Los especialistas concuerdan en que el primer año de Belsasar fue el año 550 o 549 antes de Cristo. Ese año Daniel todavía estaba vivo y estaba Babilonia todavía en todo su poderío. El versículo 2 menciona que Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Revisando los textos bíblicos que refieren qué significa el mar y qué significan los vientos, porque estos 4 vientos arremetían uno contra el otro, es interesante notar que para referirse al mar, la profecía bíblica, el simbolismo del mar, se refiere a las muchedumbres, a las poblaciones, como está en Apocalipsis 17:15 o Isaías 17:12 y 13. Y el hecho de que los vientos combatían uno contra otro refiere a las guerras entre diversos poderes y de donde surgían nuevos poderes. Este versículo es un versículo introductorio que ya nos introduce a lo que vendrá. El mar está siendo sacudido por estos vientos. Las muchedumbres, las poblaciones están siendo amenazadas, están siendo envueltas en luchas, en guerras, de donde se levantan diversos poderes.
el versículo 3 resume lo que Daniel ve. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Versículo 4, la primera era, y aquí vamos a iniciar nuestro recorrido. Ustedes pueden ver esa línea que representa la línea del tiempo. En esa línea del tiempo van a ir apareciendo estas grandes bestias. Y vamos a poner mucha atención en la secuencia en que aparecen estas bestias, ya que esta secuencia nos va a marcar y nos va a decir cómo va a ir progresando la historia. Y vamos a ir descubriendo, gracias también a esta secuencia, quién es el siguiente poder en cada una de ellas. La primera, dice el versículo 4, era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y se le dio corazón de hombre. Allí tenemos a la primera. La primera bestia que aparece era semejante a un león. El león en la iconografía de Babilonia era muy importante, ya que el león era el animal predilecto que era pintado y dibujado en el palacio de Babilonia. Un paralelismo con la profecía de Daniel 2 claramente muestra que este poder se refiere a Babilonia. 4 metales, aquí hay 4 bestias. Hay un paralelismo muy claro. Las alas representan la velocidad del ataque y el hecho de que el corazón le fue cambiado por un corazón de hombre es muy discutido dentro de los intérpretes de la Biblia. Se cree que se refiere a la locura de Nabucodonosor cuando él perdió su soberanía por 7 años y quedó como prácticamente un hombre loco, ¿no? que se transformó casi en un animal, comía el pasto, las hierbas del campo. Y cuando se le depone el trono, él vuelve a su cordura. El león también es identificado en la Biblia para referirse a Babilonia. Por ejemplo, ustedes pueden leer en Jeremías 4:7, Jeremías 50, 17, 44, Lamentaciones 4:9. Es decir, el texto bíblico concuerda con la interpretación que nosotros estamos dando. El león se refiere a el imperio de Babilonia. El imperio de Babilonia tuvo su apogeo desde el año 605 hasta el año 538 aproximadamente. Después de Babilonia, el versículo 5 mencionará la siguiente bestia que aparece allí en la pantalla. Dice, vi luego una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. En su boca, entre los dientes, tenía 3 costillas y se le dijo, levántate y devora mucha carne. Fíjense ustedes que esta bestia es semejante a un oso y allí en la pantalla tenemos nosotros a un oso con 3 costillas en la boca. Esas 3 costillas en la boca significan que este oso ha devorado. Y revisando la historia, el siguiente poder que derrotó a Babilonia fue el imperio de Medo-Persia. Las 3 costillas que tiene en su boca pueden representar a tres grandes pueblos que subyugó el imperio de Medo-Persia. Lidia, el 547, Babilonia, el 538, Egipto, 525. Esto tiene también mucha relación porque el texto menciona que este oso se alzaba de un costado más que del otro. Lo mismo sucede cuando nosotros revisamos en el texto de Daniel 8:3 y el versículo 20, que aparece la misma imagen que representa, en este caso, al carnero, que tenía 2 cuernos y uno era más alto que el otro. Y el versículo 21 referirá que este carnero que viste, el versículo 20, perdón,
el carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El texto bíblico mismo nos está dando la interpretación de este símbolo del oso. El imperio de Medo-Persia tuvo su apogeo desde el año 538 hasta el año 331 antes de Cristo. Fíjense que el primero fue Babilonia, el segundo es Medo-Persia, y continuando en el siguiente versículo, versículo 6, dice: después de esto miré y otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Es interesante aquí las imágenes que se presentan. Está refiriéndose a un animal alado. Sí, en el caso de Babilonia, que era el león, tenía alas y representaba su velocidad, las 4 alas representarán una velocidad extrema, una velocidad mucho más rápida. Y esto es lo propio para el imperio que derrotó al imperio de Medo-Persia, que es Grecia. Su general, fue su gobernador, fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno, quien a la edad de 31 años, según la historia, él conquistó todo lo que se conocía de la tierra a su temprana edad. Esto demuestra la velocidad de sus conquistas. Lamentablemente Alejandro fue víctima de sus vicios y murió muy joven. Cuando él murió, sus 4 generales se apoderaron y entre ellos empezaron a pelearse y se apoderaron de todo el gobierno que había quedado. Estos generales son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ustedes pueden revisar en la historia con respecto a Medo-Persia y van a encontrar esto que nosotros estamos mencionando. Este paralelismo, si nosotros lo buscamos en el capítulo 8 del libro de Daniel, el versículo 21, confirmará que el imperio que derrotó a Medo-Persia es Grecia, como la historia también. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos 3 grandes imperios, 3 bestias semejantes a animales. Sin embargo, la 4ª bestia será una bestia indescriptible. La Biblia, cuando nosotros leemos, no le da una descripción de un animal, no se parecía a ningún animal, era una bestia indescifrable. El texto bíblico que yo tengo, que es la Reina Valera del año 95, menciona que la 4ª bestia, y voy a leer el versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche y vi la 4ª bestia, y se la describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella y tenía 10 cuernos. Fíjense ustedes que la siguiente bestia era una bestia espantosa, terrible en gran manera. Lo interesante de este texto es que menciona que tenía grandes dientes de hierro. Y esto nos hace recordar Daniel el capítulo 2. Y justo nos hace recordar el 4º imperio, el 4º mental, que era el hierro. Si nosotros leemos en Daniel 2:40, vamos a encontrar casi una descripción semejante a la que hemos leído aquí en Daniel 7. Dice Daniel 2:40, y el 4º reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará y lo quebrantará todo. Fíjense que aquí se vuelve a repetir que desmenuza, y aquí en el capítulo 7 mencioné eso, desmenuza, pisotea las obras con sus pies. Esta era una bestia realmente espantosa. No había una descripción para esta bestia. Esta bestia, sin lugar a dudas, representa a Roma, como lo vimos la primera clase, en el primer video que ustedes ya pudieron apreciar. Roma empezó su imperio y su poderío cuando ganó la batalla de Pigna el año 168 a.C. Ahí empieza todo su apogeo del imperio romano. Los 10 cuernos que ustedes pueden ver allí encima de la cabeza de esta bestia
el propio Daniel se encargará de interpretar qué representan estos 10 cuernos. Leamos, por favor, Daniel 7:24. El versículo 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Hasta allí voy a dar lectura. Fíjense el texto. Dice que de aquel reino, es decir, de Roma, se levantarán 10 reinos. Esto es muy importante, porque los 10 reinos, en este caso, significarían el derrocamiento, la destrucción del imperio romano, de esta cuarta bestia, de acuerdo a lo que estamos leyendo allí en el versículo 24. ¿Quiénes son estos 10 reinos? El siguiente video vamos nosotros a trabajar un poquito más con respecto a estos 10 reinos, pero podemos mencionarlos, que son los alamanes, los francos, los burgundios, suevos, vándalos, visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos, los érulos y los hunos. Todos ellos hoy día, o la mayoría de ellos, hoy día representan los países que conforman el continente europeo. Estos reinos, que en realidad fueron reinos bárbaros en la época en que cayó Roma, se alzaron contra el imperio romano, y Roma no cayó por otro imperio, como ustedes están viendo. Roma no cayó por la venida de un imperio nuevo que vino a destruirlo. Roma cayó por las rebeliones bárbaras que hubieron dentro de su reino. Así cayó Roma, el año 476 después de Cristo. Las fechas son muy importantes. Roma, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Y aquí el texto bíblico nos describirá una nueva bestia, vamos a llamarlo así, que está en el versículo 8, Daniel 7:8. Acompáñenme ustedes también con la lectura que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Fíjense que en la imagen que nosotros estamos presentando aquí, la cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y después de esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño que creció más que los otros cuernos. Leyendo el versículo 24, hay algunas referencias, y en realidad todo el capítulo 7 da mayores referencias a quién se está refiriendo este cuerno pequeño. Pero leo el versículo 24, la última parte. Dice: y tras ellos, mencionando a los 10 cuernos, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Esta secuencia es muy importante. Uno tiene que memorizar esta secuencia. Está primero Babilonia, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma, después están los 10 cuernos, y después de los 10 cuernos está el cuerno pequeño. Esta secuencia es muy importante porque es la secuencia en la aparición en el tiempo. Si nosotros podemos las fechas, Babilonia desde el año 605 hasta el año 538. Medo-Persia desde el año 538 hasta el año 331. Grecia desde el año 331 hasta el año 168. Y Roma desde el año 168 hasta el año 476 después de Cristo. Ese año es el año que se lo considera como el año de su derrocamiento. Es decir, los 10 reinos están ya vivos el año 476 después de Cristo. Después de ese año se levantaría el cuerno pequeño. Y después del cuerno pequeño, la imagen de Daniel 7 no acaba allí, sino que en Daniel 7 se menciona un juicio. En el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, su pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él.
Miles y miles lo servían y millones de millones estaban de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La imagen que se nos presenta ahora, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, está adelantando un poco, ok, es la imagen del juicio. Allí está Cristo realizando el juicio. Y este juicio tiene un propósito porque en la secuencia del tiempo estamos aquí, el juicio está a la par de la obra del cuerno pequeño, que es prácticamente la continuación de la obra de esta bestia espantosa, de esta bestia indescriptible. A la par que el cuerno pequeño está existiendo, aparece en el cielo el juicio. Y este juicio tiene un propósito. Podemos leer el versículo 18, el versículo 22 y el versículo 27. Daniel 7, 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, el propósito del juicio y después del juicio viene el reino de Dios. ¿Y quiénes poseerán ese reino? Los santos del Altísimo. Y por eso yo puse aquí la imagen de la venida de Cristo, cuando los santos poseerán el reino. El versículo 22 menciona esta misma secuencia. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Es decir, después del juicio, como ustedes pueden ver en la pantalla, viene el juicio. Esto es importante. Y el versículo 26 y 27 refieren lo mismo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio a este cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios lo servirán y obedecerán. La secuencia que nosotros estamos viendo es una secuencia clara que la Biblia lo presenta. Nosotros estamos viviendo, y lo vamos a descubrir en las siguientes clases, en el tiempo del juicio, antes de la venida de Cristo, cuando se está realizando un juicio. Y hay la obra en la tierra, la obra de este cuerno pequeño, que está haciendo una obra realmente espeluznante, una obra de pisotear a los santos, de hacer lo que quiera, y parece que está venciendo a los santos. En la siguiente clase nosotros volveremos y conversaremos al respecto de quién es este cuerno pequeño. Pero permíteme terminar mencionando que nuestro destino no está en ninguno de estos reinos terrenales. Nuestro reino no pertenece a esta tierra. Nuestro reino pertenece en la patria celestial, en el cielo. Ese es tu reino, esa es tu tierra. Allí es donde tú debes de amontonar tus tesoros. Allí es donde tú debes de proyectarte en la vida. Por eso la frase, por ejemplo, de la educación, que educa para esta vida, pero por sobre todas las cosas, educa para la eternidad, es una realidad. Y yo espero que tú, querido amigo, querido estudiante, puedas tener siempre la mirada no puesta en los reinos terrenales, que son pasajeros, sino puedas tener la mirada puesta en el reino de Dios, que es donde tú perteneces. Moisés tenía puesta la mirada en la tierra prometida. Él se mantenía como viendo al invisible. Por eso decidió ser maltratado con el pueblo de Dios. En cambio, si recordamos a la esposa de Lot, ella cuando estaba siendo sacada de Sodoma y Gomorra, volteó para ver su ciudad, mis tesoros, mis riquezas, mis bienes. Ella amaba sus cosas terrenales. Su corazón estaba en este mundo. Que no suceda lo mismo contigo, querido amigo, ni conmigo. Nosotros pertenecemos a un reino y tenemos que apuntar a ese reino. Que Dios te bendiga. Mañana revisaremos un poquito más quién es el cuerno pequeño, quién es el anticristo. Dios te bendiga.